Señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Daniel Astori. Señora Ministro de Turismo, Lilian Quechichá. Señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García. Señor Embajador designado de Uruguay en los Estados Unidos, Carlos Gianelli. Señor Encargado de Negocios en funciones interinas de Embajador de los Estados Unidos de América en el Uruguay, Bradley Freden. Autoridades nacionales, autoridades de la Cámara de Comercio, perdón, de la Embajada Americana, autoridades de la Embajada Canadiense, invitados especiales, directores de la Cámara y socios, sean todos bienvenidos. Es muy grato para la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos iniciar hoy nuestras actividades correspondientes al ejercicio 2015 con la presencia del ministro Astori para presentar sobre Uruguay en el mundo, desafíos y oportunidades. Un tema que a nuestro juicio es vital conocer y comprender para entender la importancia que tiene para el Uruguay el mejorar, el avanzar en sus mecanismos de inserción internacional. Seguramente de ello depende buena parte de sus posibilidades futuras de desarrollo y de mantenimiento sostenible en la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Con relación al currículum de nuestro invitado del día de hoy, si hay alguien de quien puede decirse sin temor a error que no necesita presentación, ese alguien es el ministro Astori. Su actividad en el campo político, en el campo económico y en el campo académico a lo largo de las últimas décadas se ha caracterizado por su permanencia y por su relevancia. Por ello, de su extensa y muy destacada trayectoria, únicamente vamos a mencionar que ha sido vicepresidente de la República en el periodo 2010-2015, integrante de la Cámara de Senadores desde el 15 de febrero del 90, reelecto para ocupar ese cargo en los periodos 95-2000, 2000-2005, 2005-2010 y 2015-2020, ministro de Economía y Finanzas desde marzo del 2005 hasta septiembre del 2008 y desde marzo del 2015 hasta el presente, fundador de Asamblea Uruguay en el año 1994, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de 1972 a 1973 y de 1985 a 1989, profesor titular de Economía, de Estructura Económica Nacional y de Economía del Uruguay en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración desde 1962 a 2013 y un excelente profesor, por cierto. Doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Santa Fe de la República Argentina en el 2010, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Vietnam en 2012 y en el año 2014 ha sido condecorado por el Gobierno de Chile con la Orden Bernardo Higgins en el grado de Gran Cruz. Agradecemos especialmente al ministro Astori su presencia el día de hoy. El ministro va a hacer primeramente una presentación y a posteriori destinaremos unos 10 minutos para aquellos que quieran formular preguntas. Vanessa estará con un micrófono para arrimarlo a aquellos que estén interesados en plantear preguntas. Deseo agradecer también a los auspiciantes que con su aporte contribuyen a permitir que este evento sea posible. En el día de hoy ellos son Advice, Action Energy, Citi, DirecTV, EY y Tokai Ventures. Muchas gracias a todos ellos. Por último, y previo a cederle la palabra al señor ministro, me gustaría leer una carta que recibimos del presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, en relación con este evento. Montevideo, 15 de abril de 2015, Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos presente, mi mayor consideración. Valoro y agradezco vuestra cordial invitación para el almuerzo de apertura de actividades del año, el día martes 28 de abril, donde disertará el señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Daniel Astori. Compromisos asumidos previamente no me permitirán participar de esta interesante instancia de encuentro. De igual manera, deseo transmitir mis mejores deseos para este año de trabajo, en el que confío plenamente en que la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos continuará promoviendo un profundo acercamiento bilateral entre los dos países, basado en los vínculos de amistad, cooperación y confianza mutua. Con tal convicción, lo saludo muy atentamente, doctor Tabaré Vázquez. Dicho hecho, muchas gracias y lo invito, señor ministro, a aproximarse al estrado. Bueno, muy buenas tardes para todos. Permítanme adherir
totalmente a la prolija presentación de invitados que hacía el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, que no voy a intentar repetir porque seguramente me voy a olvidar de alguien. Pero les agradezco mucho a todos la compañía aquí en este nuevo almuerzo de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, en el que me ha tocado participar. Hemos compartido varias de estas instancias en el pasado y les estoy muy agradecido por esta nueva oportunidad que me han brindado. Tratándose de una Cámara de Comercio que procura integrar a dos economías que tienen vocación de apertura al mundo, es obvio que un tema de interés señalado es el que refiere a la inserción internacional. Visto acá desde el ángulo del Uruguay, ya que la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos es una parte de nuestro país, y por supuesto tratando de analizar lo que aquí hemos llamado desafíos y oportunidades, en el sentido de, por un lado, tareas que el país debe realizar, muchas de ellas pendientes, y por otro lado, la presentación de oportunidades que el mundo está precisamente presentando en este momento. Yo quisiera recorrer estos 6 puntos que ustedes están viendo aquí. Por un lado, la situación y perspectiva global y regional. No podemos iniciar una charla de este tipo sin hacer, aunque sea una brevísima recorrida por el mundo. En segundo lugar, un análisis de la evolución reciente, las fortalezas y la diferenciación que ha procurado construir el Uruguay en estos últimos años difíciles desde el punto de vista internacional. El papel que han jugado la producción y el comercio de bienes y servicios en ese proceso de diferenciación. Las fortalezas de política, los instrumentos, la institucionalidad que hemos tratado de crear precisamente para convertir las vulnerabilidades en fortalezas, los desafíos desde el escenario global que hoy son realmente impresionantes, y luego terminar con la afirmación de que desde la región que integramos, Uruguay tiene que proyectarse al mundo en su conjunto. Como una conclusión que precisamente nos lleva el análisis de estos desafíos y estas oportunidades. Aquí ustedes están viendo a la izquierda una evolución del Producto Bruto Interno Mundial hasta el año 2016, que es una previsión obviamente, y se percibe claramente un proceso de desaceleración. Pero estamos hablando de promedios mundiales que encubren situaciones muy complejas y muy heterogéneas. A la derecha, por ejemplo, la curva de evolución de los países desarrollados y los países emergentes es absolutamente diferente. Países emergentes declinando y desacelerándose, pero a un nivel de evolución de su actividad bastante por encima que la que muestran los países avanzados, desarrollados, empujados, como vamos a ver enseguida, básicamente por la economía de los Estados Unidos, que es la que está mostrando los signos más fuertes de recuperación. Acá tenemos precisamente una comparación entre las evoluciones de Estados Unidos y Japón, con un promedio que es la línea negra, con una línea azul que es la evolución de los Estados Unidos y con una gráfica roja muy por debajo de los Estados Unidos, que es la de Japón. Creo que nos pueden ilustrar bastante bien los porcentajes que ustedes están viendo acá en la parte inferior de la lámina. Perdón. En la parte inferior de la lámina, se me fue, ustedes ven las tasas de crecimiento de Estados Unidos y Japón
en 2015 y la predicción para 2016. Con Estados Unidos tenemos porcentajes de 3.1 para los 2 años y Japón apenas un crecimiento de 1% en 2015 y una predicción de 1.2 para el próximo año. En la zona del euro tenemos situaciones muy disímiles también. Ustedes están viendo aquí en azul las evoluciones de Francia y Alemania que convergen y en rojo España e Italia. Todas convergiendo a un nivel de actividad que está por debajo de lo que muestra Estados Unidos y, por supuesto, tirando hacia abajo los promedios que veíamos antes. Aquí la sorpresa la constituye España, como ustedes pueden ver en las tasas de abajo. Alemania creciendo 1.6, Francia 1.2 y España 2.5. Es la sorpresa más grata de los últimos tiempos en la zona del euro. Y las predicciones para el 2016 están más o menos similares para Alemania y Francia y también con una leve desaceleración tenemos una previsión de crecimiento de 2% para España. Debo decir que este crecimiento de España es un crecimiento un poco peculiar que se ha producido manteniendo altos niveles de desempleo en el país. La medición del desempleo de España es un problema. No es nada sencillo medir el desempleo en ese país. Pero en todo caso, lo que sí aparece claro es que en España esta recuperación se ha generado manteniendo altos niveles de desempleo. Tenemos aquí las economías emergentes y en desarrollo del Asia. La línea negra siempre es el promedio y tenemos, por un lado, las economías emergentes y en desarrollo de Asia como promedio, la economía china y la economía india. Una vez más, los porcentajes nos permiten percibir, por un lado, una clara desaceleración de la economía china, con un crecimiento de 6.8 en 2015 y una predicción de 6.3 para 2016. Y en cambio, India, que no viene desacelerándose, tiene una previsión muy importante de crecimiento para este año y para el próximo año que supera el 7%. No es lo mismo tener tasas de 6.8, de 6.3 en China, que son el resultado de un proceso claro de desaceleración, que tener 7.5 de crecimiento en India, que no es la culminación de un proceso de desaceleración, sino la iniciación de un proceso muy fuerte de recuperación. Veamos ahora América Latina y el Caribe, con un comportamiento de desaceleración muy notorio, muy notable, y con un México que está por encima de las otras economías, particularmente de Brasil, como lo está mostrando el cuadro de las tasas que está abajo de la lámina, y al mismo tiempo la Argentina exhibiendo también claros indicios de recesión económica. Mientras México tiene una tasa de crecimiento este año de 3 puntos y una predicción de 3.3, Brasil y Argentina están en una franca situación, en algunos casos de caída y en otros de recesión absolutamente indiscutible. Esto complica mucho a la situación regional, a la situación de la que formamos parte. Hemos tenido en el pasado problemas con Argentina, los hemos tenido con Brasil, pero no recuerdo en las últimas décadas una situación en la que tengamos problemas importantes con los dos grandes vecinos. Ahora bien, en este panorama, ¿cómo se ha ubicado Uruguay? El Uruguay, como dice allí, de la evolución reciente, de la construcción de fortalezas y de la diferenciación respecto a las situaciones que acabamos de ver aquí. En primer lugar, tenemos también en Uruguay un periodo de moderación del crecimiento, indudable, se ve claramente en la gráfica.
Aquí, dicho sea de paso, tenemos que hacer una corrección, porque en realidad la moderación no es tras 10 años de intenso crecimiento, sino tras 12 años de intenso crecimiento, porque 2003 y 2004 también fueron años de crecimiento muy importante en el país. Y ustedes ven abajo los promedios, ¿verdad? El promedio 2005-2009 llegó casi al 6% anual de crecimiento. Y el promedio 2010-2014 ha bajado al 5% y eso es claramente un proceso de desaceleración. Ahora bien, el principal fundamento de este crecimiento del Uruguay durante los últimos años ha sido la inversión bruta interna, que es el fundamento más genuino, obviamente, del crecimiento. Ustedes ven ahí una clara evolución creciente, no solo del volumen de inversión, con una moderación hacia el final de la curva, que se confirma en 2014 y en 2015, sino también un crecimiento importantísimo de la tasa de inversión bruta interna con referencia al producto. Uruguay alcanzó en estos últimos años la mayor tasa de inversión que muestra su historia contemporánea, llegando incluso a 24 puntos del producto, lo cual para el país es una gran novedad de los últimos años. El nuevo actor fundamental en este proceso de inversión ha sido la inversión proveniente del exterior. Ustedes perciben en la parte superior de esta lámina un notable crecimiento de la inversión del exterior, en volumen y una vez más como porcentaje del producto. El promedio 2005-2014 de inversión del exterior sobre producto llegó a casi 6 puntos de este último, lo cual también es una realidad absolutamente desconocida para el Uruguay del pasado. Y en las partes inferiores de estas láminas vemos, en primer lugar, en qué medida la inversión bruta interna ha compensado e incluso superado el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es lo que aparece en azul oscuro. En la parte superior, en celeste, está la inversión extranjera directa. En la parte inferior, en azul oscuro, está el saldo de la cuenta corriente, las exportaciones, las importaciones, los pagos de factores. La inversión directa que recibió el Uruguay no solo saldó este resultado de la cuenta corriente, sino que incluso se transformó muchas veces en un incremento de reservas internacionales para el Uruguay. Y en la parte derecha inferior se percibe que el último dato que tenemos, de 2014, nos está indicando que Uruguay fue el segundo país de América Latina, detrás de Perú, en recibir inversión del exterior como porcentaje del producto. Quiere decir que esto para Uruguay ha sido una explicación fundamental del crecimiento. Primero, de la evolución positiva de la inversión y segundo, del impacto de esta última sobre el crecimiento del país. Ahora bien, esta lámina nos está mostrando un deterioro de la situación fiscal del país. En, digamos, azul está apareciendo el resultado primario de las cuentas públicas, esto es antes del pago de intereses, y en rojo nos está mostrando el resultado global de las mismas. Esto, y conviene señalarlo porque es un desafío que tiene el país para los próximos años, debe ser mejorado. Y por eso Uruguay tiene que luchar para mejorar este resultado fiscal. Y lo tiene que hacer articulando ese trabajo con el cumplimiento del programa que el gobierno comprometió con la ciudadanía y que fue el programa por el que votó el pueblo uruguayo. La tarea no es sencilla, pero Uruguay no puede admitir que se mantenga este resultado fiscal. Y por eso titulamos esta lámina, la prudencia como expresión de responsabilidad fiscal para la nueva etapa, porque realmente es uno de los principales desafíos que tenemos. ¿Tiene que ver con los temas internacionales? Por supuesto que tiene que ver con los temas internacionales, con el comercio, con las inversiones, con los acuerdos que se puedan realizar, con el tipo de apertura
que haga el Uruguay hacia el exterior, con las modalidades que utilice, con las oportunidades que aproveche, que como vamos a ver ahora son muy importantes. Ahora bien, en el marco de esta responsabilidad fiscal importante, también es bueno saber que Uruguay ha construido estabilidad y solidez de su sistema financiero. No es lo mismo tener una situación fiscal desequilibrada y tener que trabajar para corregir ese desequilibrio en un escenario de estrechez financiera que hacerlo en un escenario de holgura financiera como el país ha construido y nos muestra esta gráfica. Arriba a la izquierda tenemos el crédito al sector no financiero en moneda extranjera. Ustedes se preguntarán por qué muestro esta gráfica, porque esto es una disminución, una mitigación de riesgos que el país ha construido. Hay una disminución del crédito al sector no financiero en moneda extranjera y esto forma parte de un proceso que el país construyó con mucho esfuerzo y que hay que citar o plantear junto a las necesidades fiscales. Esto forma parte del proceso de desdolarización que viene llevando a cabo Uruguay desde hace varios años. Arriba a la derecha tenemos la estructura por moneda de crédito bruto al sector residente no financiero. Y fíjense ustedes que el endeudamiento de las familias está prácticamente en su totalidad denominado en moneda nacional. Abajo a la izquierda, el grado de morosidad y provisiones de los créditos. Tal vez no se vea muy bien de atrás, pero la grafiquita chiquita en azul, la pequeña, nos muestra el grado de morosidad. Y la celeste, un poco más alta, nos muestra el grado de provisión que se han realizado o que se vienen realizando en el sistema financiero para cubrir la eventual morosidad. Hoy la morosidad del sistema financiero uruguayo como promedio es un 2% de sus colocaciones, lo cual es un porcentaje muy inferior al que el país conoció en el pasado. Y a la derecha, abajo, tenemos los depósitos de no residentes en moneda extranjera en el sistema financiero uruguayo. Fíjense ustedes la dramática caída que han tenido los depósitos de no residentes en moneda extranjera, que en el pasado fueron un factor tremendo de vulnerabilidad en el país. Hoy Uruguay se ha defendido contra esa vulnerabilidad y muestra estos indicadores que son, a mi juicio, muy claros. En el frente financiero, entonces, la reducción de vulnerabilidad, a nuestro juicio, se ha convertido en fortaleza y va a ayudar mucho con el objetivo fiscal que veíamos recién. Ustedes ven a la izquierda la evolución de las reservas internacionales del país, que han llegado casi a los 18.000 millones de dólares, esto es 27 puntos del producto aproximadamente. A la derecha tenemos las reservas internacionales como porcentaje del Producto Bruto Interno en varios países. Ahí la comparación es muy clara entre Colombia, Chile, Brasil, Perú, Uruguay. Son proporciones de reservas respecto al producto en todos estos países. Y abajo, esta gráfica, que refiere también a Perú, a Colombia, a Chile y a Uruguay, muestra que de los 4 países, el país donde aumentaron más las reservas internacionales en los últimos años fue Uruguay. Como indica ahí el porcentaje, el aumento fue de 69% entre 2013 y 2014. Ahora bien, en el frente financiero, esta reducción de vulnerabilidad nos ha llevado también a una reducción notable del endeudamiento neto del país. Tenemos aquí en un color celeste lo que podríamos llamar la deuda bruta del país, esto es
la suma de todos los compromisos que Uruguay ha asumido con sus acreedores, y en azul, más oscuro, la deuda neta, que se calcula, como ustedes saben, deduciendo de la bruta las reservas internacionales. También aquí hemos llegado a una expresión históricamente baja de endeudamiento neto del país. Y entre otras cosas, el mantener estos niveles de endeudamiento neto es uno de los fundamentos para mejorar el resultado fiscal del país. Y por lo tanto, se transforma precisamente en una variable que está absolutamente asociada a la fiscal. Este es el perfil de amortización de la deuda del gobierno central durante todo ese periodo que ustedes ven allí, que nos indica, por un lado, que la duración promedio de la deuda uruguaya, la deuda del gobierno central, es 15 años. Una cifra absolutamente adecuada a lo que podríamos llamar una situación de fortaleza financiera. Y por otra parte, nos muestra que los compromisos de 2015 y 2016 están asegurados por un grado de liquidez del gobierno central que supera 6 puntos del producto. Eso es lo que señala la gráfica en la parte central. Y al mismo tiempo, además de tener un grado de liquidez que supera 6 puntos del producto, muestra el acceso a líneas contingentes que se utilizan en caso de ser necesarias por 3,5 puntos más del producto. Quiere decir que Uruguay está absolutamente cubierto desde el punto de vista del proceso de amortización de la deuda. Y abajo tenemos un alto porcentaje de la deuda pública total en moneda local, como muestra la gráfica que está a la izquierda abajo, y la de la derecha nos dice que alrededor del 90% de la deuda pública del Uruguay está contratada a tasa fija de interés, lo cual también es mitigar una posible fuente de vulnerabilidad. Mientras tanto, Uruguay ha construido cohesión social, ha combatido la pobreza, ha combatido la indigencia, y podemos ver en la parte izquierda de la gráfica la comparación de Uruguay con Perú, Colombia, Chile y Brasil en cuanto al combate a la pobreza. Esto muestra no solo que Uruguay está a los menores niveles de pobreza de la región, hoy en día 9% de la población por ingresos aproximadamente. Digo por ingresos porque venimos trabajando en una medición un poco más complicada de la pobreza, no solo por ingresos. Y al mismo tiempo nos muestra que la principal reducción también fue en el caso uruguayo. A la derecha tenemos una representación de un índice en el que nos apoyamos para medir la evolución de la distribución del ingreso. Es un índice que varía entre 0 y 1, cuanto más cerca de 0, más justa la distribución, cuanto más cerca de 1, más injusta. Y Uruguay tiene, por lejos, claramente el menor índice de Gini en toda la región latinoamericana. Acá aparecen solamente comparaciones con Brasil, Colombia, Chile y Perú, que son países donde la economía viene funcionando relativamente bien. Pero la distribución del ingreso de Uruguay es la mejor. Y al mismo tiempo, ustedes ven ahí que Uruguay está mostrando un índice de 0,38, que significa haber descendido en 8 puntos el índice con el que empezamos a medir esto aproximadamente en 2006-2007. Una caída de 8 puntos en el índice de Gini en 8 años aproximadamente es una caída bastante importante porque es un índice que se modifica en periodos relativamente largos de tiempo. Veamos ahora el papel que jugaron los bienes y servicios en el proceso de diversificación que ha llevado adelante el Uruguay y que nosotros lo vemos como otra construcción de fortalezas para enfrentar los desafíos de un mundo complicado.
lo peor que le puede pasar a un país físicamente pequeño como el nuestro, pero con buen potencial, es quedar sin opciones, es no tener alternativas. Y la verdad es que Uruguay entendió esta realidad y procuró por la vía de la diversificación y la diferenciación de productos, de mercados, de bienes, de servicios, disponer de un mayor número de alternativas ante el deterioro de la situación mundial, pero particularmente la regional. Y hoy Uruguay, lo veía la semana pasada en una entrevista, una reunión que tuve con la Unión de Exportadores, y me sorprendió a mí mismo la cifra. Hoy Uruguay está vendiendo bienes y servicios en 178 países del mundo. 178 países del mundo. Número al cual se ha llegado en el curso de pocos años. Yo creo que Uruguay vendiera a 178 países del mundo era una situación inimaginable hace relativamente poco tiempo. Y en ese proceso, estas exportaciones que estamos viendo aquí han jugado un papel absolutamente fundamental. Y por eso las destaco especialmente, por varias razones. En primer lugar, porque han crecido mucho más que las exportaciones de bienes. En segundo lugar, porque muchas de ellas nos han vinculado a mercados muy dinámicos del mundo, que a su vez están asociados a niveles altos de conocimiento, de innovación, de mejora de la eficiencia, de mejora de la productividad. Acá a la izquierda tenemos lo que podríamos llamar los servicios tradicionales del país, que son los servicios turísticos y al mismo tiempo los servicios más vinculados con la logística, como por ejemplo el transporte. Estas exportaciones de servicios tradicionales, el turismo y el transporte, se vinculan en esta evolución que estamos viendo con los servicios no tradicionales. Esto es aquellos que se han vinculado más a la modernidad, tanto en el país como en el mundo en su conjunto. Y observen ustedes la velocidad de crecimiento que han tenido con relación a los demás. A la derecha tenemos las exportaciones de servicios globales expresadas en dólares, en moneda extranjera, y cubriendo las tres grandes categorías de los servicios globales que son los más dinámicos y por supuesto aquellos a los que tenemos que empujar como parte del aprovechamiento de oportunidades que tiene el país por delante. Estoy hablando de los procesos de negocios, finanzas, contabilidad, logística incluso, gestión. Estoy hablando de los procesos de creación de conocimiento, donde la investigación juega un papel fundamental. Y estoy hablando de la tecnología de la información, un sector fundamental de los servicios globales de este país que ha tenido una evolución extraordinariamente importante. Entonces, ustedes ven en la derecha cómo han venido evolucionando estas tres categorías de servicios, con un papel muy destacado, obviamente, de tecnología de la información. Aquí aparecen estadísticas de ventas de servicios turísticos. A la izquierda, los gastos de turismo, que, como ustedes apreciarán, tienen un leve declive en los últimos años, producto de la situación que todos conocemos. De todas maneras, se trata de un declive moderado. Y a la derecha tenemos el gasto de turistas llegando a casi 1.000 millones de dólares. Yo creo que los resultados de estos servicios tradicionales, si bien muestran desaceleración y alguna caída, se han mantenido dentro de límites razonablemente aceptables para la situación que se vive en la región y que todos conocemos. Acá tenemos las exportaciones del sector de tecnología de la información a la derecha. Un sector
que, como ustedes ven, el color verde clarito está exportando productos concretos como programas de software, por ejemplo, pero que también, como muestra la base azul, está exportando, podríamos llamarlo así, servicios desde la radicación de segmentos de sus empresas en otros países, aprovechando las modalidades que solemos llamar en la práctica outsourcing y offshoring. Pero es un sector que ha tenido un comportamiento muy dinámico y sobre todo se ha vinculado a mercados muy dinámicos. Fíjense ustedes a dónde exporta tecnología de la información. Casi el 40% de sus productos van a los Estados Unidos. Es el principal mercado de servicios de tecnología de la información de Uruguay. Y a una enorme distancia de los mercados más cercanos a nuestra región. Allí están indicados Brasil, México, Argentina, Colombia, que son también mercados importantes para nuestra tecnología de información. Y abajo, a la derecha, están los productos exportados. Recién mencionábamos el outsourcing, también tenemos que mencionar nuevamente la producción de software, que son productos concretos que el país ha venido desarrollando y exportando en el marco de una exportación de servicios que ha llegado ya a los 4.000 millones de dólares. Una cifra extraordinariamente importante para el país. Yo quisiera destacar entonces cómo se ha venido ubicando Uruguay para responder a las dificultades que tenemos. Ya lo adelanté, tratando de construir fortalezas de política, tratando de multiplicar los instrumentos y sobre todo fortalecer la institucionalidad. Y por eso acá destacamos primero la necesidad de cuidar enormemente la estabilidad macroeconómica. Y aquí el corazón de la estabilidad macroeconómica, absolutamente fundamental para que sea compatible la limitación fiscal con el cumplimiento del programa, es mantener la consistencia entre las políticas monetarias, fiscal y de ingresos. Esa es la clave del equilibrio macroeconómico por el cual tiene que trabajar Uruguay en los próximos años. Naturalmente, instrumentos de atracción y fomento de inversiones han sido fundamentales para lograr los niveles que vimos anteriormente y asegurar crecimiento sostenido en el país. Y estamos hablando del régimen de promoción de inversiones, la exoneración fiscal, el régimen de zonas francas y otros regímenes especiales como aeropuertos libres, puertos libres, que han ayudado a Uruguay a atraer oportunidades de inversión hacia nuestro país. La facilitación del comercio exterior la vamos a seguir apoyando con la modernización de la aduana, que está experimentando un proceso importante de reforma, con el nuevo código aduanero, con la figura del operador económico calificado, la ventanilla única de exportación, que son todas estas reformas que ustedes están viendo ahí. Y naturalmente progresos en la inserción financiera según reglas de cooperación, como las que tienen vigencia el GAFI, el Foro de Transparencia Fiscal de la OCDE. Uruguay ya ha superado la fase 2 de la revisión entre pares en la OCDE y está avanzando hacia ser un país considerado positivamente en el Foro de Transparencia Fiscal y obviamente trabajar siempre por la estabilidad de las reglas de juego y la calidad institucional. Acá hay una serie de indicadores que revelan que Uruguay está muy bien considerado desde el punto de vista institucional y que son varios los primeros lugares que ocupan, según todas las fundaciones que están aquí al costado mencionadas, de acuerdo a valores fundamentales que una sociedad tiene siempre que realzar, destacar. Arriba,
En azul no se ve porque el número se escribió en negro y no se ve. Estamos mostrando el primer lugar de Uruguay en adhesión a la democracia y baja corrupción, lo cual es absolutamente fundamental para la conformación de la personalidad que el país quiere construir en el mundo. Pero también tenemos primer lugares en clima de negocios. Acá destaca la fundación, que es la Fundación Getúlio Vargas de Clima de Negocios, que el promedio de los últimos 10 años muestra siempre a Uruguay en primer lugar en materia de clima de negocios. El índice global de paz, que también muestra a Uruguay en primer lugar. Luego tenemos la libertad de expresión. Uruguay mantiene un primer lugar según los rankings que estamos analizando. En fin, son indicadores de fortaleza institucional que al país lo ayudan mucho a encarar los desafíos y ojalá aprovechar las oportunidades. Veamos cuáles son los desafíos desde el escenario global. Y a mí me gustaría, si ustedes me permiten, ponerlo en boca del director de la Organización Mundial de Comercio y utilizar palabras que pronunció el mes pasado. Estoy hablando de Roberto Acevedo, que señaló: la frustración de las negociaciones a nivel multilateral es a menudo citada como un factor que contribuye al aumento de las negociaciones comerciales bilaterales. Además, a las negociaciones comerciales regionales que hemos visto en los últimos años. Esto es, fracasa el multilateralismo, se incrementa la relación bilateral y regional. Las negociaciones en torno al Transpacífico y al Transatlántico están a menudo en los titulares, pero hay muchos otros. La Organización Mundial de Comercio ha sido notificada de más de 250 acuerdos comerciales regionales actualmente en vigencia. 250 acuerdos regionales comerciales actualmente en vigencia. Estas iniciativas son importantes para el sistema multilateral de comercio, pero no lo sustituyen. Los países deben seguir participando en todos los niveles. Y la nueva tendencia que el mundo está mostrando son los mega acuerdos, uno de los cuales acabo de citar. El Transpacífico, el Transatlántico, perdón, que es el acuerdo de comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, se encuentra en la 9ª ronda, en abril, en Nueva York. Es el más poderoso del mundo, como vamos ahora a verlo en una medición final de su poder económico. Y al mismo tiempo, aquí estamos mostrando una frase de Cecilia Malmström, que es la comisaria de Comercio de la Unión Europea, que señala: esto que estamos haciendo con Estados Unidos es mucho más que un acuerdo comercial. Lo dice en esta frase. Y está señalando que es además una negociación acerca de la regulación que existe entre estos dos grandes espacios económicos. Tenemos el Transpacífico, que es el acuerdo de asociación entre Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Tenemos el acuerdo económico y comercial global entre la Unión Europea y Canadá, por su sigla CETA. Negociaciones ya concluidas en 2013. Tenemos la Asociación Económica Integral Regional, conocida por su sigla en inglés RCEP, que abarca a todos los países del sureste asiático, repito, todos: Brunei, Myanmar, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, más Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda y República de Corea. Esto es un gigantesco acuerdo comercial. Tenemos China y la ruta de la seda.
esto es la red de infraestructuras de comunicación y transporte para mejorar la conectividad entre China, el resto de Eurasia y África. Queridos amigos, fíjense ustedes la potencia de estos acuerdos. Obviamente, por lejos, el transatlántico es el más poderoso. Es el que está en las barras de color azul y nos muestra la tremenda proporción que hay en términos de exportación, de importación y de producto. En términos de producto, el transatlántico está superando el 45% del producto mundial. En términos de importaciones, está superando también el 45% de las exportaciones mundiales. Y en términos de importaciones, el 42% de las importaciones mundiales. Es imponente el despliegue de poderío y de oportunidades económicas que hay en estos mega acuerdos. Obviamente, no menciono a los otros, pero ustedes los pueden ver. En un nivel menor de importancia se encuentra el Transpacífico y luego a niveles menores los acuerdos que refieren al sudeste asiático. Frente a estos escasos avances, entonces, verificados en la Organización Mundial del Comercio, la Ronda Doha, tenemos esta evolución explosiva de los acuerdos bilaterales y regionales. Pues bien, esta es la realidad que el mundo le está presentando a Uruguay. Y aquí están las oportunidades que el país tendría que saber aprovechar, proyectándose al mundo desde la región. Nosotros siempre hemos creído que hubiéramos, y lo seguimos creyendo, cometido un error histórico si no hubiéramos ingresado al Mercosur. Y creo que cometeríamos un error histórico si no fuéramos del Mercosur, a pesar de que Mercosur atraviesa por el peor momento de su historia. El tema es que Mercosur no sea la etapa final del proceso de apertura de Uruguay al mundo. No puede ser una estación terminal, tiene que ser una plataforma de lanzamiento del Uruguay al mundo. Y por eso es que practicamos el concepto de regionalismo abierto. Y por eso es que vamos a poner todas nuestras energías en una negociación que reclame flexibilidad, reconociendo los problemas que pueden tener nuestros socios y dándoles tiempo para corregirlos, pero al mismo tiempo pidiendo como compensación la flexibilidad que Uruguay necesita para ir afuera de la región y aprovechar esta impresionante cantidad de oportunidades de las que hemos visto los ejemplos más notorios. Pero de eso se trata. Y por eso quería culminar estas palabras señalando que esta es la línea que debe seguir el Uruguay. Abrirse al mundo desde la región, sin abandonarla. Y procurando por todas las vías posibles que mejore, ayudando a mejorarla si es posible. Pero aprovechar el buen potencial que tiene Uruguay desde los puntos de vista que hemos visto a lo largo de esta conversación para obtener los resultados que seguramente puede obtener en una vinculación más profunda, más inteligente, más apostando a la excelencia y aprovechando todas estas oportunidades que estuvimos viendo hasta ahora. Muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.